Esta fue pues tomada de la sesión del 23 de julio del 2020, ¿listo? Entonces, bueno, como les había dicho anteriormente, la prueba saber, ¿no? Evalúa pues dentro de todo, ¿no? Eh, pues los componentes de matemática, lectura crítica, sociales, ciudadanas, ciencias naturales, y pues un cuestionario socioeconómico, pues como una especie de preguntas demográficas. Entonces en ese cuestionario socioeconómico les van a preguntar que usted qué estado es y en dónde vive, bueno, una cantidad de cosas así. Nosotros por el momento nos vamos a centrar en lectura crítica. La estructura general en un primer momento es de 2 sesiones, ¿no? Lectura crítica por lo general siempre está en la primera, ¿no? Y está asociada con un número total de preguntas de 41. Por lo de la pandemia, el año pasado le rebajaron y quedó entre 38 y 35 preguntas, como les había dicho, ¿no? Entonces, para que lo tengamos presente. ¿Qué va a evaluar como tal el componente de lectura crítica? Para hacer un recorderis ahí. Va a evaluar las competencias necesarias para comprender, interpretar y evaluar textos que pueden encontrarse en la vida cotidiana o en ámbitos académicos no especializados. ¿Listo? Entonces, va a evaluar una serie de componentes, ¿no? Que como ya les había dicho y ya los habíamos socializado la vez pasada, el primer componente se encarga de identificar y entender el contenido local de un texto, significados de las palabras, expresiones, relaciones semánticas, en fin. El segundo, que se encarga de comprender cómo se articulan las partes del texto para darle un sentido global, ¿no? Ahí pues usted va a reconocer y a comprender las relaciones semánticas, es decir, el significado de ciertas formas de lenguaje dentro del texto. Y por último, vamos a hablar ya del reflexionar en torno a un texto y evaluar su contenido. Aquí es donde pues evaluamos la validez de los argumentos, lo que estamos viendo en filosofía, ¿se acuerdan? Que el argumento sea válido, más no que sea verdadero. Aquí le van a evaluar eso. Recuerden que la característica de verdad corresponde a las premisas y la característica de validez corresponde al argumento en general. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Ahí pues vamos a ver también la advertencia de supuestos. Uno no puede hablar desde supuestos. Uno también puede hablar de qué más puede hablar, veamos. Puede hablar uno de estrategias argumentativas, figuras retóricas, figuras literarias, ¿no? La relación que hay entre el contenido de un texto y el otro, ¿no? Y ciertas variables y relaciones textuales e intertextuales. Los porcentajes, como les había dicho, le van a evaluar el primer aspecto en un 25%, el segundo aspecto en un 42% y el tercer aspecto en un 33%. Es irónico que llamándose lectura crítica evalúen más este nivel de lectura que este. Entonces, pues para que lo tengamos bien en cuenta. ¿Qué textos utiliza la prueba de lectura crítica? ¿No? Digamos que hay una serie de textos que utiliza la prueba y es importante. La prueba, y esto no lo había mencionado, pero no lo he mostrado la vez pasada, es que se va a encargar propiamente, ¿no?, de usar dos tipos de textos: los textos continuos y los textos discontinuos. ¿Qué son los textos continuos? Que mantienen una narrativa según una estructura, ¿no? En este caso una estructura propiamente que es escrita y con ciertas características. Por ejemplo, pueden aparecer dentro de la prueba fragmentos de una novela, fragmentos de un cuento, fragmentos de una poesía, una canción, dramaturgia, ¿no? Esos son por lo general textos de orden literario, porque son de literatura, ¿sí me hago entender? Por el otro, tenemos textos de carácter informativo y que son continuos. Entonces ahí tenemos textos descriptivos, textos expositivos y argumentativos. ¿Cuáles? El ensayo, puede ser un ensayo común y corriente o un ensayo filosófico, puede ser, columnas de opiniones de periódicos, pueden aparecer crónicas,
Entonces, un texto que muestra una especie de, como de línea de tiempo, mostrando en una sucesión de hechos o acontecimientos que ocurrieron en cierto espacio y tiempo. ¿Listo? Entonces, vamos a manejar textos literarios y textos informativos, que pueden ser continuos, esos dos. Luego, vamos entonces a hablar de los textos discontinuos. Los textos discontinuos, de alguna u otra manera se les dice así, porque digamos que carecen de una estructura, digamos lo que específica, que los haga ser pues muy, ¿cómo decirlo? Muy esquematizados con respecto a los anteriores. Entonces, mientras que unos son escritos, los otros son más visuales. Por ejemplo, textos literarios discontinuos. ¿Por qué literarios? Porque cuentan una historia. Entonces, por ejemplo, tenemos las caricaturas, el cómic, el manga también puede entrar ahí, pero pues no he visto que aparezcan viñetas de un manga dentro de un examen ICFES. Entonces, pues, pero bueno, ahí tenemos esos textos. ¿Listo? Y por otro lado, tenemos textos discontinuos que son informativos. Entonces tenemos etiquetas, infografías, tablas, diagramas, avisos publicitarios, manuales, reglamentos, ¿no? Tenemos todo este tipo de cosas, señalizaciones, símbolos, todo eso está ahí. Entonces, los literarios, cuentan una historia, los informativos generan, como su nombre lo indica, información, permiten informarnos acerca de algo. Entonces, hasta el momento, yo les pregunto, ¿si está claro entonces estos tipos de texto que va a evaluar la prueba? ¿O alguno tiene alguna pregunta? Recuerde que estamos por Meet, entonces no sé si me están escuchando, ¿no? Entonces por eso necesito que alguien prenda el micrófono y me diga si profe, tenemos o algo así. Sí, profe, entendimos. Sí, profe. Todo claro, profe. Listo, gracias. Bueno, entonces, ¿cómo van a hacer la distribución de preguntas por tipo de texto? ¿No? Entonces, fíjense, van a haber más textos continuos que discontinuos. Y van a estar así. Van a haber textos literarios. En esos textos literarios les puede aparecer el fragmento de un cuento, el fragmento de una poesía, les va a salir de pronto el fragmento de una novela, ¿no? Esos textos literarios van a valer en porcentaje 24 preguntas. 24 preguntas. Luego están los textos informativos no filosóficos. Entonces, aquí en este informativo les puede aparecer un ensayo, una columna de opinión, un texto que aparezca en un periódico o en una revista, ¿no? Este texto, esto básicamente va a tener un porcentaje del 30%. Y luego les va a aparecer textos informativos filosóficos, como por ejemplo el que trabajamos la vez pasada, el de Descartes, ¿se acuerdan? Ese texto era informativo filosófico. ¿Por qué? Propiamente no estaba haciendo una reflexión sobre Descartes, sencillamente nos estaba dando información acerca de cómo fue el pensamiento de René Descartes. Ese es un texto informativo filosófico. Ese le va a dar un 30%. ¿Listo? Luego vamos a tener textos discontinuos. Esos textos discontinuos pueden ser literarios o informativos. En el literario, entonces, vamos a encontrar caricaturas, vamos a encontrar viñetas, vamos a encontrar cómics. Entonces, digamos que de alguna u otra manera ahí van a estar metidos. Hay veces que aparecen, por ejemplo, usan mucho las de Mafalda, ¿no? Entonces usan mucho estas. Yo no sé si ustedes alguna vez han hecho una prueba de lectura crítica en donde les aparece esto, donde les aparece una viñeta y les dice, bueno, lea la viñeta y según la viñeta podemos deducir qué. Entonces les van a aparecer mucho de estos textos. Esos textos discontinuos literarios que cuentan una historia van a valer el 8%. Y luego vamos a tener textos informativos que, pues como su nombre lo indica, informan, al igual que infografías y demás, y valen el 8%. Creo que estos textos los pudieron ver en las pruebas de Milton Ochoa, ¿no?
en donde les ponían carteles, en donde les ponían gráficas, en donde les ponían, veamos, de alguna otra manera, viñetas. Entonces, pues para que lo tengan ahí presente. Bueno, vamos entonces a hacer un ejercicio aquí, ya de introducción. Vamos entonces a leer este texto que vemos en pantalla, los nuevos templos, y vamos entonces a responder 3 preguntas acerca de este texto. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Son las 3:58, a las 4:02 continúo. Cuando ya terminen de leer el texto en audio me dicen ya, profe, ¿listo? Permítanme. Y creo que hay personas que están tratando de entrar. Listo. Ahora sí, continuamos. Listo. ¿Me confirman si ya lo leyeron, por favor? Sí, profe. Sí, profe. Listo. Entonces, bien. Alguien que me dé una idea general de qué habla el texto.
Pues de que hay, como decía, hay que el centro comercial trata de ser como, o ¿cómo se dice? Simula ser un lugar público, pero en realidad es como un lugar privado o algo así. Sí, muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguna otra idea que le haya dejado el texto? Nos da como una idea de que los centros comerciales son muy superficiales. Bien. ¿Alguien sabe quién es Piedad Bonet? ¿Nadie sabe quién es Piedad Bonet? Bueno, Piedad Bonet es una escritora, poetisa y filósofa colombiana, egresada de la Universidad de los Andes. Y es columnista en este caso de El Espectador. Podemos decir entonces que este texto, ¿qué es? Según lo que vimos acá, ¿este texto qué es? ¿Continuo o discontinuo? Continuo. Continuo, ¿sí o no? ¿Y qué es? ¿Literario, informativo no filosófico o informativo filosófico? Informativo no filosófico. Informativo no filosófico, perfecto, porque es una columna de opinión, me está informando de algo, a pesar de que es muy crítico el texto, me está dando una idea. ¿Listo? Bueno, vámonos entonces a lo siguiente. Vamos a ver cómo se identifica y se entienden los contenidos locales que conforman un texto. Dice así, esta es la primera forma en que nos van a ver. Primero, en el enunciado, abren comillas, allí se va no solamente a ver y a ser visto, sino a exhibir lo que exige el capitalismo rampante. La palabra subrayada tiene la función de acotar la información de la idea anterior. B. Explicar lo anotado en la frase que la precede. C. Señalar la oposición con lo anotado previamente. Y D. Ampliar la información de lo anotado previamente. ¿Ustedes cuál creen entonces que sea ahí la respuesta correcta? ¿El B? El B, explicar lo anotado en la frase que le precede. ¿Qué más? La D. La D, ampliar la información de lo anotado previamente. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Hasta el momento. No les dé pena participar, muchachos. Si no quieren que esto se vuelva un poquito aburrido, porfa procuren desde lo que ustedes piensen. No tengan miedo a equivocarse. Intenten. Hasta el momento me han dicho que la B y la D. La C. La C, señalar una posición con lo anotado previamente. Sí, perfecto. ¿Alguien más? Bueno. Partamos de varias cosas. ¿Listo? Miremos la A. Acotar la información de la idea anterior. Bueno. ¿Qué significa acotar? Acotar
significa como poner un límite, delimitar, establecer una barrera, ¿sí? Eso significa acotar de alguna u otra manera, marcar un límite. ¿Ustedes creen que la palabra sino en este fragmento es una acotación? No. No, ¿sí o no? Miren, allí se va no solamente a ver y a ser visto, sino a exhibir. Entonces ahí no me está marcando un límite. Antes, por el contrario, me está mostrando otra cosa. Vean, la B, explicar lo anotado en la frase que la precede. Este signo me explica esto de acá. Allí se va no solamente a ver y a ser visto, sino a exhibir lo que exige el capitalismo rampante, la palabra subrayada. ¿Ustedes qué creen? ¿Este signo me explica lo que dice antes? No. No, yo no. Este signo no me está diciendo después de la palabra sino, que mire, allá usted no solamente va a ver y a ser visto, porque allá todo el mundo lo ve y usted lo... No me está dando esa información. Entonces no me explica. Ahora bien, la palabra sino me genera una oposición con lo anotado anteriormente. ¿Ustedes qué creen? No. ¿Por qué no? Pero, o sea, por eso no es una oposición, ¿sí o no? Pero, bueno, profe, si puedo decirlo, aparte de o ampliar o no ampliar, tiene que dar como un punto de vista negando lo que dijo anteriormente el texto. Sí, muy bien. Bueno. Y bueno, la D dice ampliar la información de lo anotado. ¿Esto me amplía la información? ¿Ustedes qué creen? Ay, joder, macho. No, porque parecía que estuviera como explicando. Pareciera como si estuviera explicando, ¿sí o no? Bueno, entonces digamos que uno siempre por lo general tiene... Qué pena. Uno por lo general siempre tiene dos opciones. Entonces, miren, la A no es porque no me limita la información como tal. La B no es porque no me está explicando lo que dice anteriormente esa frase. O sea, no me está explicando lo que dice allí. Se va no solamente a ver y a ser visto, ¿sí o no? La C puede ser la C. Por lo general, cuando uno usa la palabra sino, lo usa para generar una contraposición, una oposición, ¿se me hago entender? Pero en este caso no es así. Aquí, esto lo que está haciendo es que me está ampliando la información de lo que hice anteriormente. Sí, al centro comercial vamos a que nos vean y a ver. Punto. Pero también a exhibir. ¿A exhibir qué? Lo que exige el capitalismo rampante. Entonces, de alguna u otra manera, qué pena con ustedes. Ya. De alguna u otra manera, la respuesta correcta aquí es la D. Me amplía la información de lo anotado previamente. La palabra sino es una conjunción. ¿Qué significa una conjunción? Que me une dos ideas. Que me une dos ideas. No solamente vamos a ver y a ser vistos, sino que también a exhibir lo que el capitalismo rampante pues nos expresa. ¿Listo? Entonces, aquí, ¿qué creen que es lo más difícil de esta pregunta?
De pronto sería la contraoposición del sí no, porque el sí no, como lo acaba de decir profe, es como también puede ser una negación. Pero pues más adelante del texto, pues como que se ve que no es una negación, así que pues es Sí, como porque más leerlo, como tenerlo más en cuenta y compararlo. muy bien. Sí, porque mira, si nos devolvemos al texto y nos damos cuenta, aquí me amplía una información. Mira, el centro comercial da estatus. Allí se va no solamente a ver y ser visto, sino a exhibir lo que exige el capitalismo rampante. ¿Qué exige el capitalismo rampante? Capacidad de compra. Si no me está ampliando la información que está antes, claro. Entonces, yo tengo que tener en cuenta el sentido general del texto y los componentes de ese texto, en este caso la palabra sino. Bueno, vámonos con la segunda pregunta. Aquí nos van a evaluar si usted comprende cómo se articulan las partes de ese texto. Entonces, miren, la pregunta dice así: según el texto, los centros comerciales surgen y cobran importancia porque la calle no permite la solidaridad y el encuentro entre personas. B. La escenografía de la ciudad crea una realidad de interacción compleja. Permítanme, es que creo que llegó alguien, entonces veamos la entrada. Listo. ¿Alguien tiene el micrófono prendido? Kevin. Kevin. ¿Ustedes sí escuchan el sonido? No. Uy, pero sí, se escucha súper feo. Bueno, ya pasó. Listo, entonces vamos a continuar. Ay, no, volvió a sonar. ¿Alguien tiene el micrófono prendido? Por favor, revise. Venga, yo miro quién es. Hay alguien que tiene el micrófono prendido, carajo. Bueno. Ojalá. No, ve tan raro, entonces me están asustando. Bueno, continuemos. Fíjense, entonces aquí me están preguntando, según el texto, los centros comerciales surgen y cobran importancia porque la calle no permite la solidaridad y el encuentro entre personas. B. La escenografía de la ciudad crea una realidad de interacción compleja. C. Los lugares públicos se han desplazado y el centro ha perdido su valor. D. En los espacios públicos se genera un proceso de simulación de lo privado. Bien. ¿Cuál creen ustedes que es la respuesta correcta y por qué? Pues yo digo que es la E porque hay en una parte del texto ahí como que aparece, ¿cómo se dice? Explicando eso, ¿no? Hay una parte. Me dices que la D, ¿sí o no? Sí, profe. Listo. Muy bien, sí. Los ha desplazado, ¿no? De alguna otra manera. Muy bien. ¿Alguien más puede decir de pronto? ¿Alguien que tenga otra idea? Pues yo pienso que es la B, porque en una parte del texto hablan de la escenografía de la ciudad, que pues eso era lo que pues significaban los centros comerciales, ya que crea una realidad, como una realidad de una interacción que era compleja, pero en cierta manera no lo era. Bueno, entonces miren, nos vamos a volver al texto un momentico.
Miren lo que dice de ahí. Los centros comerciales surgen en la medida en que hay una desvalorización del centro de las ciudades y una pérdida de funciones de los sitios en otras épocas convocaban allí a la ciudadanía, la plaza pública, los grandes teatros y demás. ¿Listo? En ese orden de ideas, me está diciendo que los centros comerciales tienen importancia porque se desvaloriza, se desplaza el lugar del centro de la ciudad. Esta parte del texto no me va a hablar propiamente de eso. Esta parte del texto me va a hablar del por qué son importantes los centros comerciales adentro. Y esta me va a hablar del por qué son importantes los centros comerciales afuera. Entonces, si lo vemos en ese sentido, ¿no? Según el texto, los centros comerciales surgen y cobran importancia porque la respuesta correcta sería la C. Los lugares públicos se han desplazado y el centro ha perdido su valor. ¿Eso está en el texto? Miren, léanlo. Los centros comerciales surgen en la medida en que hay desvalorización del centro de las ciudades y una pérdida de la función y una pérdida de funciones de los sitios que en otras épocas convocaban allí a la ciudadanía. La plaza pública, los grandes teatros, las instancias gubernamentales que se desplazan hacia lugares que se suponen más convenientes. ¿Sí ven? O sea, ahí está la respuesta. La respuesta correcta acá es esta. Aquí, esto me permite de alguna u otra forma comprender cómo se articula de alguna u otra manera, ¿no?, la estructura del texto para poder darle un sentido global. ¿Sí me hago entender? Miren, no cobra importancia en los espacios públicos, dice acá, porque en los espacios públicos se genera un proceso de simulación privado. Este no puede ser porque la simulación de lo privado no está. A mí me hablan acá, creo que es de la simulación de lo público. Si lo vemos por acá. Simular ser público, mírelo acá. No sé si se vio. Mírelo acá, simula ser público. No me hablan de simular ser privado. De por sí el centro comercial ya es privado. No simula ser privado. La B, la escenografía de la ciudad crea una realidad de interacción compleja. No, miremos si eso lo dice acá. Las sociedades sanas propician encuentros salidas de centros comerciales un lugar privado que simula ser donde dejamos nuestros ciudadanos para que clientes en potencia. No. De hecho, esa idea no la podemos sacar de acá porque no está explícita y tampoco está implícita como para poder sacarla a través de una idea. Esto genera realidades complejas, pero no genera una interacción compleja, que es totalmente distinto. Y la calle no permite la solidaridad y el encuentro entre personas. Eso es falso. Compárelo con lo que ha ocurrido en las marchas. Yo le pregunto, ¿en la calle se permite la solidaridad y el encuentro entre personas? Obvio sí. Entonces, la respuesta correcta a esta pregunta es la C. ¿Listo? Bien. Vámonos al tercer estadio de preguntas. Entonces, reflexionar en torno a un texto y evaluar su contenido. Una de las estrategias usadas por el autor para reforzar su argumento es A. Citar la opinión de un experto en el tema. B. Hacer alusión a los teatros y a las plazas públicas. C. Cuestionar el manejo del tiempo del ciudadano. Y D. Mencionar las demandas del capitalismo. ¿Cuál creen ustedes que sea la respuesta correcta? La A, ¿por qué? Porque en una parte del texto, casi en comienzo del texto, estaban hablando del por qué son desplazadas las plazas por centros comerciales, y al final de eso, de las comillas,
dice pues el nombre del señor y que es un experto en el tema. Bien. ¿Alguien más tiene alguna otra respuesta? ¿No? ¿Nadie más? Muchachos, muchachas, procuren participar, lo que ustedes piensen, no importa. No, profe, yo estoy de acuerdo con Dana, por lo que esa en la parte del primer párrafo, creo que era, aparece que hay un experto en el tema que pues habla de esto y pues como que lo hace como reforzar el argumento de ella. Entonces, Sí, no, dale. pues sí que básicamente coge lo que, o sea, coge lo que dijo la publicación, lo coge como si fuese una base, una, una base de total verdad, por así decirlo. Bueno, tanto como una total verdad no, pero sí como una base para sustentar esa verdad. Entonces miremos qué dice aquí. Descuidamos tanto la calle que la simulación de la calle triunfa, dice el arquitecto Maurix Suárez, experto en el tema. Entonces, ella da su opinión, ella no da su opinión, ella expone un argumento. Lo tenemos acá con premisas, mírelo. Primera premisa: los centros comerciales surgen en la medida en que hay desvalorización de los centros de las ciudades. Segunda premisa: y una pérdida de funciones de los sitios, hasta acá llega la primera premisa. Qué pena. Hasta acá, hasta el punto y coma. Esto es una premisa y expone para sustentar su argumento la opinión, ¿no?, de Maurix Suárez con respecto al tema. Entonces, la respuesta correcta acá es la B. Uy, sí, cómo no que la B, la A. Citar la opinión de un experto en el tema. Ella refuerza su argumento. Ese tipo de argumentos, ¿cómo se llama? Nosotros todavía no lo hemos visto en filosofía, pero se le conoce como argumentos de autoridad. Por ejemplo, muchos, y eso lo van a ver en la vida académica en las universidades, cuando tú quieres sustentar una idea o cuando tú quieres sustentar un argumento, por lo general nos basamos en autoridades, personas expertas en el tema o instituciones expertas en dicho tema. ¿Para qué? Para que de alguna u otra manera nuestro argumento esté reforzado y se den cuenta de que nosotros no somos los únicos en pensar de esa forma. También hay otras personas que ven el mundo y entienden el mundo de la misma forma que yo, solo que con más experticia. Entonces, eso es lo que van a ver. Aquí se evalúan entonces los 3 estadios de comprensión lectora que les había mencionado anteriormente. Sí, aquí se evalúan con este texto de los nuevos temas. Ahora bien, por lo general, los niveles de lectura, como ustedes se dieron cuenta, están vistos así como están acá, ¿no? Entonces, hay 3 niveles de lectura. Por lo general, nosotros estamos en un nivel de lectura explícito. Es decir, nosotros podemos dar razón de las cosas porque están ahí. Por ejemplo, revisen esto que está acá. Sí, no sé si se vea bien en la cámara, pero revísenlo bien. Mírenlo bien, nótenlo bien. ¿Listo? ¿Ya lo vieron? Perfecto. Pregunta: ¿cómo se llama el texto? Perfecto. ¿De qué color era la carátula? Profe, disculpe el daltonismo, pero yo lo vi como amarillo. Sí, bueno. Yo lo vi pasa nada. verde. De hecho es verde, mírenlo bien. Pero bueno, no importa. Ahí le pegó. Pudieron decir que era de un color. Listo. Y lo otro, ¿qué se podía ver en la imagen de la carátula? Pero, ¿qué estaban haciendo? Mírenlo bien. Está mostrando afecto.
está mostrando afecto, le está dando un besito en la mejilla, ¿sí o no? Esa información es explícita, es decir, está ahí, la podemos ver, podemos dar razón de ella. ¿Sí me hago entender? Podemos dar razón de ella porque está ahí, está en el texto. ¿Mm? Ahora vienen los niveles de lectura que pues son un poquito más complicados. Por ejemplo, el nivel de lectura superficial, pero imprescindible para niveles siguientes. El nivel de lectura superficial, entonces, es como esa parte media, en donde todos podemos dar información, podemos decir de qué compone el texto, qué dice el texto y demás, pero luego ya vienen los más complicados, que son los significados locales. Entonces podemos encontrar los signos ortográficos, ciertas palabras o conceptos del texto, oraciones. Ese es como un primer nivel de lectura que nosotros vamos a tener, ¿listo? Entonces miren, para que nos demos cuenta de ese primer ejercicio de lectura, les voy a compartir, permítanme, les voy a compartir a continuación lo siguiente, para que ustedes se den cuenta y me van a dar la razón. ¿Listo? Permítanme. ¿Me confirman si se puede ver? Sí, Sí, profe. profe. Listo. Vamos a hacer este ejercicio súper divertido. Quiero que se lean todo este texto, incluyendo las preguntas. ¿Listo? Les voy a dar 4:29, les voy a dar 4 minutos. A las 4:34 les pregunto. ¿Listo? Léanlo bien. En esta sí necesito que procuren participar todos, por favor.
Listo. Bien. ¿Qué piensan del texto? Profe, pues yo Curioso. Espere, de a uno. Pues a mí me pareció curioso porque traté de buscar qué idioma era en traductor, de detectar idioma, y primero me pareció que es que japonés y después que español. Muy buen ejercicio. Listo, ¿quién más? Muy bien. ¿Alguien más? ¿Qué pensaron de eso? Pues yo pensaba que estaba en código, literal me puse a buscar, digamos, las palabras que estaban similares en español y tratando de descifrar las que no entendía muy bien, como ponerles una clase de coherencia. Muy bien, perfecto. ¿Alguien más? Bueno, ahora yo les pregunto, ¿sabemos lo que dice en ese texto? No sabemos qué dice en el texto. Pero les hago otra pregunta. ¿Se puede, así no sepamos qué dice el texto, se pueden contestar esas 5 preguntas que están ahí? ¿Ustedes qué creen? ¿Sí o no? Sí. Sí, yo creo que sí. Sí, profe. Sí, listo. Miremos a ver si sí se puede o no se puede. Listo. Bueno, aquí donde dice, ¿dónde pedrió el escritor Plot Ro? ¿Cuál sería la respuesta? En el Catón. En el cantón. En el Catón, ¿sí o no? O sea, no sabemos, no tenemos ni idea de qué es Catón. Tampoco tenemos idea de qué significa Plot Ro, pero sí sabemos que el escritor pedrió, ¿en dónde? En el Catón. Es curioso, no sabemos de qué trata el texto, pero sí podemos responder preguntas del texto. La siguiente, Drinio al Graso. No, ¿sí o no? Dice acá, el Graso estaba cantamente liñendo, no lo drinió. ¿Drinió al Graso? No lo drinió. ¿Por qué? Aquí lo dice en el texto. Segundo ejemplo, o tercera pregunta, qué pena. ¿Quién estaba plinando en su hendidor? una parajosía y un parijosí. Exacto, una parajosia y un parijosí. Perfecto. Cuarta pregunta. ¿Estaban griblando atamente o sapamente? Atamente, ¿sí o no? Ahí lo dice el texto. Estaban griblando atamente. Perfecto. Y la última pregunta. ¿Lindrió o no? Sí. Sí, ¿sí o no? Lo dice acá. Yo lindreo bala. Bien. No traten de buscarle significado al texto porque no lo tiene. No está escrito en código, son simple palabras al azar con una estructura gramatical específica. Un sujeto, un verbo y un predicado, eso es todo. Y pues obviamente los conectores y ya, no tiene nada más. Entonces, fíjense que todos estamos en ese tipo de lectura número 1. Podemos dar razón de lo que da un texto. ¿Por qué? Porque tenemos la capacidad lectora de poder decir, mire, el texto tiene esto y aquello. Entonces, claro, como tenemos eso ahí, podemos y somos capaces de decir, mire,
Esto está en este texto. ¿Listo? Entonces, miren. Este ejercicio es muy bonito porque de alguna u otra manera nos permite comprender que sí sabemos leer de manera explícita, o sea, tal cual como está. El problema es que muchas veces no podemos leer de manera implícita y nos cuesta llegar a esos niveles de lectura, ¿listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer a continuación? Nosotros, o bueno, yo les envié un texto que se llama Las Musas. Entonces, vamos a hacer una cosa. ¿Les parece? Son las 4:38. Les voy a dar 20 minutos para que lean el texto y lo respondan. ¿Listo? Les voy a dar esos 20 minutos. Entonces, en esos 20 minutos usted se puede parar, se puede ir a comer alguito, ir al baño. Y mientras tanto, la idea es que usted lea este texto. Este fue el texto que les envié. Por favor, descárguenlo, léanlo bien. Y procuren responder las preguntas. Y en 20 minutos ya nos vemos. Es decir, 4:39, 4:40, a las 5. ¿Sí? Buenas. Sí, profe. Sí, señor. Listo, profe, de una. Listo, entonces a las 5 no se vayan a salir de la clase. Yo tampoco me voy a salir, solo voy a apagar la cámara y el micrófono. Entonces la idea es que ustedes, por favor, lo revisen. ¿Listo? Entonces ya a las 5 continuamos, hacemos la socialización de esas 6 preguntas y con eso acabamos la primera sesión del día de hoy. ¿Les parece? Sí, Sí, señor. profe. Listo. Muchachos. Entonces a las 5 nos vemos. Listo, ya le pongo musiquita. Y como, ya entendí, sí, sí, ya.
¿Listo, muchachos? Entonces, vamos a continuar. Por favor, me confirman si están ahí, para no saber que no estoy hablando solo. Pues yo estoy aquí, bro. Listo, muy bien. ¿Alguien más que pronto esté ahí? Yo también estoy. Listo, también. perfecto. Yo Listo. también. Gracias. Listo. Muy bien. Uy, está haciendo frío. Bueno, vamos entonces a continuar. Nos vamos a ir entonces para el texto de las musas. ¿No? Bueno. Siento que no es un texto difícil, es por el contrario un texto que se permite entender. Digamos que de alguna u otra manera es comprensible a primera vista, por decirlo así, ¿no? Permítanme. Listo.
Listo. Ya, qué pena con ustedes. Bueno, el texto de las musas, ¿no? Entonces vamos a releerlo rápidamente. Ya ustedes lo habían leído, yo lo voy a leer rápidamente. Entonces dice, las musas o la musa, porque son una y varias a la vez, son hijas de Zeus y de Mnemosyne. El mito memora que cuando Zeus hubo vencido a los titanes, consultados los restantes dioses sobre si faltaba algo, habrían respondido que era menester la presencia de Ceres, que con sus cantos celebraran la gloria imperecedera de Zeus. Fue entonces cuando surgieron las musas, y surgieron precisamente de la unión de Zeus y Mnemosyne, quien, en cierto modo, representa la memoria de la victoria de Zeus. En cuanto a la interpretación de la palabra musa, o vie, o sea, el autor, sugiere que es una abstracción. Tal abstracción, según Viese, daría en tres direcciones diferentes. Primero, un sentido personificado, musa pensada como divinidad. Dos, un sentido concreto u objetivo, canto, poesía, música, es decir, composición musical o poética. Y tres, un sentido abstracto o subjetivo, entendido como inspiración, entusiasmo, facultad poética. Los primeros testimonios literarios vinculados con su culto pueden rastrearse en la Ilíada de Homero. En dicha epopeya, las musas se invocan en el proemio. Canta, oh musa, la cólera pélida de Aquiles. Vemos pues que es la musa quien verdaderamente canta y que el poeta es solo un oyente de ese efluvio divino. Pero es en la Teogonía de Hesiodo donde se explica la naturaleza divina de las musas, su conciliación, su función y de qué modo lo inspiraron. Son ellas quienes un día a Hesiodo enseñaron un bello canto cuando él apacentaba a sus rebaños al pie del divino Helicón. Y he aquí las primeras palabras que me dijeron las diosas, musas del Olimpo, hijas de Zeus que tiene la égida, pastores de los campos, tristes oprobios de la tierra, que no sois más que vientres. Nosotras sabemos contar mentiras que parecen verdades, pero también sabemos, cuando lo queremos, proclamar verdades. Así hablaron las hijas verdaderas del gran Zeus, y por bastón me ofrecieron una vara soberbia de olivo florescente. Después me inspiraron acentos divinos para que glorificara lo que será, lo que fue, mientras me ordenaban celebrar la raza de los bienaventurados siempre vivientes, y a ellas mismas al principio y al final de cada uno de mis cantos. A partir del proemio de la Teogonía hesiódica se fortalece la idea según la cual el poeta es un ser inspirado que, con una rama de olivo en la mano, canta a los dioses inmortales y cuyo canto, que es todo un canto celebrante, no es más que la misma voz de las musas siempre presente. Texto tomado de la introducción de Hugo Bauza a Walter Otto, Las musas, origen divino del canto y del mito, Buenos Aires, Editorial Universitaria, 1981, página de la 7 a la 12. Vámonos entonces con la primera pregunta. Al inicio del texto, la expresión las musas o la musa, porque son una y varias a la vez, son hijas de Zeus y de Mnemosyne. El enunciado que se encuentra entre guiones cumple la función de citar textualmente una información producida por alguien que no es el autor. B. Separar una idea que no tiene relación con lo planteado. C. Identificar tanto el comienzo como el final de un diálogo. D. Ampliar la información planteada anteriormente. Bueno, entonces pues los escucho.
Pues, profe, yo pienso que es la D porque dice que es ampliar la información planteada anteriormente y en esta amplía la información, o sea, nos da un poco más de información de las musas o bueno, la musa. Puede ser la A. ¿Alguien más? Es algo que apenas se está tocando. Sí, muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más, muchachos? Bueno, tenemos entre la A y la D. ¿Listo? Entonces, bueno. Vamos entonces a revisar muy bien. Bueno. Bueno, nos vamos para el texto. Bueno, señalemos esto de acá. Las musas, o la musa, porque son una y varias a la vez. ¿Ustedes qué creen que cumple ahí eso que está diciendo? ¿Cuál creen que sería entonces la función de eso que está entre esas dos líneas, entre esos dos guiones? Para mí es que amplía, para mí. ¿Por qué? Porque aquí está en plural y aquí están en singular. Y porque son una y varias a la vez. Son hijas de Zeus y de Nemosí. Amplía la información planteada anteriormente. Ahora vean, situar textualmente una información producida por alguien que no es el autor. Pero raro, porque el autor es quien la pone. Es el mismo autor el que la pone, no es nadie más. Entonces, en ese orden de ideas, esto no podría ser. Separar una idea que no tiene relación con lo planteado. No, aquí no me están separando una idea. Antes, por el contrario, me están afirmando una idea. La idea de las musas. Identificar tanto el comienzo como el final de un diálogo. No, aquí no hay un diálogo, aquí solo hay una aclaración con respecto a esta palabra. Y entonces, al ser una aclaración con respecto a esta palabra, lo que está haciendo es ampliar la información planteada anteriormente. Esta sería la respuesta correcta, la D. Por favor, en el chat coloquen la respuesta que ustedes pusieron. Voy a revisar. No importa si se equivocaron, ¿listo? Bueno, Dana colocó la D. ¿Alguien más? Bueno, varios colocaron la D. Listo, perfecto. Bueno, ¿quién me colabora entonces leyendo la segunda pregunta? Yo creo que yo la leo. Listo. Dice, en la expresión del primer párrafo, habrían respondido que era menester la presencia de seres que con sus cantos celebran la gloria imperecedera de Zeus. La palabra subrayada puede reemplazarse sin cambiar el sentido del enunciado por A, imprescindible, B, comprensible, C, imposible y D, razonable. Listo. ¿Tú qué pusiste? Yo puse imprescindible. ¿Por qué? Porque los dioses, bueno, en el texto decía de que pues después de que Zeus acabara con los titanes, en la tierra los dioses le preguntaron que pues que es imprescindible. ¿Por qué imprescindible? Porque es algo que no debe faltar. Imprescindible, ese es el significado imprescindible. ¿Qué? De imprescindible. Sí, muy bien. Por hablar muy rápido. No, pero está bien, está bien. Bueno,
Yo les pongo un ejercicio. O bueno, esperen, antes de ponerles el ejercicio. ¿Alguien más contestó otras preguntas que no fueran la A? Revisamos el chat. Así de pronto alguien puso. Bueno. Coloquen la respuesta de la pregunta número 2 ahí. En el chat para yo poder revisarlo. Que era la A, bien, perfecto. La mayoría pusieron la A. Laura Romero, la A, Lorena. Bien, perfecto. Todos pusieron la A. Espero, hay otra cosa. Esto ustedes lo pueden conseguir en Google. O sea, todos lo tenemos ahí. La idea es no buscar las respuestas. Hay que aclararlo, ¿no? Es necesario. Mira, esta palabra menester y esta palabra imprescindible tienen un sinónimo en común. Podríamos cambiar el texto hablando de la palabra, habrían respondido que era necesario o necesaria la presencia de los seres. La palabra necesario o necesaria puede ser sinónimo de la palabra menester e imprescindible. Sí. Entonces, así, sacando por analogía un contexto como un concepto como una palabra como menester y como imprescindible, sabemos que son necesarios. Lo imprescindible es que es necesario. Entonces, no puede ser ni comprensible, no puede ser ni imposible y no puede ser ni razonable. La respuesta correcta efectivamente aquí era la A. ¿Listo? Bien, ahora yo les pregunto. ¿Quién me colabora entonces con la tercera? Yo. Dale. Del texto anterior se puede deducir que las musas surgieron para celebrar con sus cantos. A. La victoria de Zeus sobre los titanes. B. La gloria de todos los dioses. C. La unión de Zeus y Mnemosyne. D. La gloria imperecedera de los titanes. ¿Qué pusiste tú y por qué? Yo puse la C porque ahí en el texto dice que las musas surgieron para celebrar sus cantos, o sea que las musas lo que hacían era como de cantar y eso. Yo puse la C. Bueno, tú lo asociaste con la palabra cantar. ¿Alguien puso una respuesta que no fuera la C? Bueno, vámonos para el texto. Dime. Yo puse La la también, sí. Bueno, muy bien. Entonces, miren, respondió que era menester la presencia de los seres que con sus cantos celebraran la gloria imperecedera de Zeus. Fue entonces cuando surgieron las musas y surgieron precisamente de la unión de Zeus y Mnemosyne, quien en cierto modo representa la memoria de la victoria de Zeus. La memoria de la victoria de Zeus. Entonces, fíjense, uno puede decir, no, es la victoria de Zeus sobre los titanes. Pero no, resulta que no es la victoria de Zeus sobre los titanes. Se glorifica la unión de Zeus y Mnemosyne, es decir, la unión de Zeus y la memoria de haber derrotado a los titanes. Entonces, si entendemos entonces el contexto general y nos devolvemos al texto, ustedes se van a dar cuenta que aquí lo expresan la presencia de los seres que con sus cantos celebran la gloria imperecedera de Zeus. Fue entonces cuando surgieron las musas y surgieron precisamente de la unión de Zeus y Mnemosyne. Y en cierto modo representa la memoria de la victoria de Zeus, la memoria de la victoria. Mnemosyne tiene que ver con la palabra memoria. Entonces, la respuesta correcta acá es la unión de Zeus y Mnemosyne. Entonces, eso era lo que querían celebrar con sus cantos, de alguna u otra manera. ¿Se dan cuenta? Bueno, ¿quién me colabora entonces con la cuarta pregunta? Yo, profe. Dale. En el tercer párrafo, las comillas cumplen la función de A. Citar lo escrito por otro autor. B. Enfatizar el sentido de una expresión. C. Citar lo dicho por otro autor. D. Enfatizar el sentido de alguna palabra. Bueno,
vamos entonces a revisar esta parte de acá. ¿Tú cuál pusiste? La B. ¿Por qué? Pues porque pues normalmente siempre como lo tomo para expresar algo, digamos, como dijo tal esto, se expresó de tal manera, pues yo lo tomé así. Lo tomaste, sí, perfecto. ¿Alguien más puso otra que no fuera la B? Muchachos. Ya miramos el chat. De pronto están escribiendo. Bueno, acá colocaron que la A. ¿Alguien más colocó otra? Caminamos que colocó que la A, perfecto. No sé si alguien más. Bueno, vamos entonces a revisarlo rápidamente. En el tercer párrafo las comillas cumplen la función. Entonces nos vamos a devolver acá y vamos a mirar cuál es el tercer párrafo. Primer párrafo, segundo párrafo, tercer párrafo. Tercer párrafo, comillas. Canta o musa la cólera de Pelida de Aquiles. En dicha epopeya las musas invocan con el proverbio. Listo. Veamos a ver qué dice. El tercer párrafo cumple entonces la función, en las comillas dice, citar lo escrito por otro autor, citar lo dicho por otro autor, enfatizar el sentido de una expresión y enfatizar el sentido de algunas palabras. Bueno, miremos entonces. Bueno, la Ilíada de Homero nace desde la tradición oral. ¿Listo? La Ilíada de Homero nace desde la tradición oral. Y como nace desde la tradición de oral, digamos que usted revisa la Ilíada y esta frase cambia, porque es tradición oral, o sea, cambia sustancialmente, y de hecho lo podemos ver acá. ¿No? Venga, a ver si lo podemos poner una vez en PDF. Y se va a dar usted entonces cuenta que lo que yo le digo, pues no. Escucha. A ver si está acá. Pero bueno, mientras carga. Maldición. Le seguía diciendo, esto es dicho, no escrito. Pues sí está escrito, pero pertenece a la tradición oral, y la verdad es que cambia constantemente según la forma en que esté. Entonces, el problema de Homero es que Homero no dejó nada escrito, sencillamente lo dejó todo por tradición oral, y la gente lo cogió y dijo, esto es de Homero y tal. Uno podría decir que es el sentido de una expresión, porque esto es una expresión dentro del texto, si usted se da cuenta. Canta o musa la cólera Pelida de Aquiles. Pero entonces, aquí me están informando que fueron las musas. Sí, si fuera solito, sería enfatizar el sentido de una expresión. Pero por como tal lo vemos, está como tal, es citando lo dicho por un autor, porque eso es de tradición oral. Está escrito, pero es de tradición oral. La respuesta correcta sería la C. ¿Listo? Ahí también incurre entonces uno. Pues miren, nomás, por ejemplo, la Ilíada cólera, vean, miramos al cómo canto 1, después de la invocación divina para que cante la perniciosa ira de Aquiles. Entonces miremos,
Canta, oh diosa, la cólera del Pélida Aquiles. Del Pélida Aquiles. Miremos si está igual. Canta, oh musa, la cólera del Pélida Aquiles. Oh, si está igual. Es una versión española. Entonces, fíjese. ¿Sí ven? Por lo general, esta Ilíada, ¿no? La Ilíada es de tradición oral. Casi no sé, o sea, hubo gente que la recopiló y de alguna u otra manera, ¿no? Es atribuida a Homero. Miren, acá lo dice, que es atribuida a Homero. Y como tal es una narración. Dicha narración propiamente es oral. Y es más, hasta el día de hoy se desconoce si en verdad le perteneció a Homero. Ya con el tiempo las personas empezaron a escribirla y demás. Y bueno, entonces aquí la respuesta correcta entonces vendría siendo, por el momento, según lo que dice ahí, citarlo dicho por un autor. Bien. ¿Quién me colabora entonces con la quinta? Yo, profe. Dale. Al final del cuarto párrafo, en la expresión, mientras ellas me ordenaban celebrar la raza de los bienaventurados siempre vivientes, la raza a la cual se hace referencia es la de A. Los dioses, B. Los pastores, C. Las musas, D. Los poetas. Muy bien. ¿Cuál pusiste tú? Pues yo puse los pastores porque al final del cuarto párrafo se hablaban de los pastores. Bien. Entonces pusiste la B. ¿Alguien más puso otra respuesta? Venga, miramos en el chat, de pronto pusieron otras respuestas. Venga, a ver, miramos. ¿Qué otras respuestas pusieron, por favor? Que me coloquen ahí en el chat. Colocaron la D, perfecto. ¿Alguien más? La C, perfecto. La C, la A. Listo. Entonces, vamos entonces rápidamente a explicar. Este es el cuarto párrafo. 1, 2, 3, 4. Este es el cuarto párrafo. ¿No? Y entonces en este párrafo me hablan propiamente, ¿no?, de que en la teogonía de Hesíodo se explica la naturaleza divina de las musas, su filiación, su función y en qué modo se inspiraron. Pues acá dice que son ellas quienes un día a Hesíodo enseñaron un bello canto cuando él apacentaba sus rebaños al pie del divino Helicón. Y he aquí las primeras palabras que me dieron las diosas musas del Olimpo, hijas de Zeus, que tiene la égida: pastores de los campos, tristes oprobios de la tierra, que no sois más que vientres. Nosotras sabemos contar mentiras que parecen verdades, pero también sabemos, cuando lo queremos, proclamar verdades. Así hablaron las hijas verdaderas del gran Zeus, y por bastón me ofrecieron una vara soberbia de olivo floreciente. Después me inspiraron acentos divinos para que glorificara lo que será, lo que fue, mientras me ordenaban celebrar la raza de los bienaventurados siempre vivientes y a ellas mismas, al principio y al final de mis cantos, ellas mismas. Las musas son hijas ¿de quién? De Zeus y de Nemocín. Por ende, cuando me habla de la raza de los bienaventurados siempre vivientes, porque son inmortales, estamos hablando de los dioses. La respuesta correcta aquí es de los dioses. Hallémosle el sentido. ¿Los pastores viven para siempre? No. ¿Las musas viven para siempre? Sí, viven para siempre. Pero si usted mira el sentido de la oración, acá, ¿ves que va desde acá? Me habla de que hablen propiamente de los dioses, no de las musas. Entonces, en ese orden de ideas, no pueden ser dioses. Y los poetas, pues los poetas son solo un medio. A veces les conocía como rapsodas.
son como un medio, las musas le susurraban al oído o a la mente y ellos decían lo que decían los musas, eso era todo, no decía nada más. Entonces la respuesta correcta aquí va a ser la A. ¿Listo? Bien, vámonos entonces con la sexta. Alguien que me colabore con la sexta. Dale. ¿Cuál pusiste y por qué? Perfecto. Un párrafo, 2 párrafos, 3 párrafos, 4 párrafos. Vamos entonces a revisar si solo hay 4 o cuántos párrafos hay. Listo, veamos. Acá hay un párrafo, acá hay 2 párrafos, acá hay 3 párrafos, acá hay 4 párrafos y acá hay 5 párrafos. Bien. No nos sirve entonces contar así. ¿Por qué? Porque esta tiene 1, 2, 3, 4. Esta de acá abajo tiene 1, 2, 3, 4, 5. Luego tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Y esta tiene 1, 2, 3 y 4. Uno podría decir, bueno, hay 2 respuestas que tienen 4 y hay 2 respuestas que tienen 5. Entonces, vayámonos por la que más se nos... Primero, este primer párrafo, ¿de qué trata? Este primer párrafo, de alguna u otra manera, nos habla, ¿no? ¿Quiénes son las musas? ¿Quiénes son las musas? De alguna u otra manera, cómo surgen, cómo nacen las musas. Y este segundo párrafo habla de las 3 concepciones de la musa. Con solo esos 2 párrafos yo ya puedo deducir la respuesta. Testimonios, no. Introducción al culto y etimología, no. Etimología, no. Y origen de las musas y 3 posibles sentidos de la palabra musa, sí. Estos 2 están acá. Mírenlos acá. Aquí me hablan del origen de las musas y aquí me hablan los posibles 3 sentidos de la palabra musa. Y ahí en adelante pues se me presenta como tal el desarrollo del texto, que tiene entonces que ver con los primeros testimonios literarios de la musa, que se encuentran en Hesíodo y se encuentran en Homero, y ya por último tengo una conclusión. ¿Listo? ¿Eso qué quiere decir? Que este párrafo de acá está partido en dos. Este tema de acá está partido en dos. La respuesta correcta efectivamente es la D. Si usted lo revisa, es lo más congruente. Podemos sacar esa información del texto. Esa información está acá. ¿Listo? Sin embargo, yo quiero saber qué preguntas tuvieron, qué respuestas tuvieron ahí. Aquí colocaron que la D, la mayoría, la B, la D. Listo, muy bien, perfecto. Listo. Efectivamente, cumplieron con la finalidad de este texto. Listo, muchachos. Bueno. Estos entonces... Bueno, antes de terminar, ¿qué tal les pareció la lección de hoy? ¿Si fue clara? ¿Si quedó claro? ¿Tienen dudas? Los escucho, las escucho. Cuéntame. Buenas. Pues estuvo clara, profe. Sí, muy bien. ¿Alguien más? Alguien dígame, no, profe, me gustó, no me gustó, aburrido, métale otras cosas. Denme opiniones, muchachos. De eso podemos sacar muchas cosas.
Pues para a mí, en lo personal, pues la verdad me gustó mucho y se me hizo interesante porque pues se aprenden cosas que pues uno o no tenía, o no sabía o no las tenía muy claras. Entonces pues se me hizo bastante interesante y necesario. Muy bien. Listo. ¿Acá hay alguien que ya haya tomado breakfast? ¿O que esté tomando breakfast, por otra parte? Creo que no. Bueno. Entonces, miren, eso es como tal, como una introducción a lo que vimos pues en lo que se conoce como lectura crítica. Para la próxima clase, es decir, para la de hoy en 8, entonces ya vamos a ver como tal otro tema, ¿no? Que es como tal una idea principal. Vamos entonces a ver estructuras de un texto. ¿Cómo se estructura un texto? Entonces, macroestructura y microestructura y supraestructura, ¿listo? Para que lo tengamos entonces presente. Vamos entonces a abordar textos pequeñitos, cómo se organizan, y poder identificar entonces eso que a veces nos cuesta, palabras importantes, conectores, conjunciones, disyunciones. Eso sería pues como tal lo que vamos a manejar. Bueno, listo muchachos, entonces a todos ustedes muchísimas gracias por asistir el día de hoy, muchas gracias por tomarse el tiempo, esta vez me pasé 7 minuticos, pero bueno, entonces a cada uno de ustedes muchas gracias, que tengan una feliz tarde y nos estamos entonces hablando la próxima semana, ¿listo? Chao muchachos. Chao, profe. Listo, igualmente, que les vaya muy bien. Listo. ¿Sabes qué sería bueno? Si puedes compartir el link en el grupo del WhatsApp para las personas que de pronto no vieron la clase, no pueden buscar la clase por Twitch, entonces yo no sé el link ahí, ¿listo? Listo. Sintonícense con los desparchados. Los días miércoles tienen muy buen programa, en serio, se lo recomiendo. Listo. Bueno, chao muchachos. Voy a acabar acá la clase. Nos estamos hablando. Se cuida, profe.